facilitará el arrastre de la piedra. Se mueve con bastante suavidad. Sí, mucho mejor. Sí. Hay que recordar que los olmecas no conocían la rueda. Lo mejor que podían hacer era utilizar algunos leños a modo de rodillos. Comienzo a ser consciente de todos los obstáculos que los olmecas debían superar. Sin embargo, el gran invento de los olmecas fue su organización de la mano de obra. Incluso haciendo uso de todos los materiales que los olmecas tenían a su disposición, mover una piedra como esta en este entorno es una ardua tarea. Más difícil resulta saber qué hacían cuando ciénagas y ríos se cruzaban en su camino. En esta zona están por todas partes. Para trasladar la piedra hasta la ciudad que se encontraba en aquella meseta, los olmecas tenían que recorrer kilómetros de ciénagas y selvas, terrenos que hoy ocupan los cultivos. Pero que en la estación húmeda, cuando llueve, se inundan, convirtiendo San Lorenzo prácticamente en una isla. La población de San Lorenzo se alimentaba de lo que ofrecía este rico entorno. La construcción de grandes monumentos públicos solo fue posible gracias a la obtención de alimentos sobrantes, que hizo posible que otras personas se dedicaran a la artesanía. Todavía hoy un solo hombre armado de una red puede reunir grandes cantidades de comida. Quiero ver cómo. Se me ha ocurrido reunirme con uno de los vecinos para aprender el viejo arte del uso de la red. ¿Me puedes enseñarme? ¿Me puedes enseñar? Esto va a ser interesante. Hablo fatal su lengua. Los olmecas pescarían más o menos de la misma forma, pero me apuesto lo que sea a que lo hacían mucho mejor que yo. Esto es muy complicado. No sé qué va a salir de aquí. ¿Otra vez? A pesar de que las redes se han podrido, se han encontrado piezas de cerámica que podrían haber servido de lastre para redes como esta. ¡Vaya! La suerte del principiante. Mi primer pez. Mi primer... ¡Ah! ¡Dos! ¡Dos pescadores! ¡Yeah! Estas aguas eran una rica fuente de recursos para los olmecas, pero también limitaban su espacio vital. En cualquier caso, hallaron la solución al problema y contaban con suficientes hombres para ponerla en práctica. La arqueóloga Ann Cyphers me comenta que a pesar de que su población era relativamente pequeña, transformaron el paisaje. Hablamos de muchos millones de metros cúbicos de relleno que trajeron hasta aquí para crear más espacio para vivir. Toda la zona estaba rodeada de bancales artificiales. Y hablamos de una cantidad enorme, de millones y millones de metros cúbicos de lodo. Trabajaron muchísimo para desarrollar este lugar. Sí, y esto nos indica, indirectamente, la cantidad de mano de obra de la que disponían. Es mucho trabajo y aunque estamos hablando de un proceso que llevaría siglos, hacen falta muchos hombres para realizarlo. Las masas constituían la mano de obra y había unos cuantos líderes que, digamos, delegaban. Sí, era necesario un liderazgo. Los primeros olmecas decidieron establecerse en terrenos elevados que les permitieran acceder con facilidad a las tierras fértiles. A medida que la población fue aumentando, fueron añadiendo bancales y expandiendo el terreno elevado hasta que la meseta ocupó más de 800.000 metros cuadrados. Llevaron a cabo proyectos de obras públicas a una escala jamás vista hasta entonces en Mesoamérica. Y para ello hacía falta que alguien asumiera el mando. ¿Quiénes eran sus líderes? Quizá las cabezas gigantes puedan aclarar el misterio. De hecho, los arqueólogos creen que no reflejan los rostros de los dioses, sino el aspecto de sus reyes. Recuerdo que Roberto me enseñó las extrañas marcas que tienen algunas de las cabezas. ¿Indican estas marcas que había algo antes de que se realizaran dichas cabezas? La respuesta se ha descubierto recientemente y añade una dimensión totalmente distinta a lo que sabemos de ellas.
Esas formas recuerdan a las existentes en una gran escultura conocida como tribuna real o trono. Los arcos situados detrás de esta figura arrodillada forman profundos huecos exactamente iguales entre sí. Este descubrimiento indica que se le dio la vuelta a un trono real para tallar una cara en la parte superior. Entonces esta era la parte superior del antiguo trono. Quizá eso explica que la cara sea mucho más plana que las otras, ¿verdad? Exactamente. Es posible que la dificultad del transporte de las piedras empujase a los olmecas a reutilizarlas de forma sistemática, en una especie de reciclaje de la edad de piedra. Una de las hipótesis es que un nuevo líder crease su retrato sobre el trono de su predecesor. Otra es que tras la muerte de un líder se crease su retrato sobre el trono en el que había sido investido. No podemos saberlo. Lo que sí parece seguro es que estas enormes piedras eran símbolos importantes del poder de un gobernante y de su capacidad para dirigir a cientos de personas. Los olmecas tenían una gran habilidad para aprovechar todo lo que les rodeaba y contaban con la fuerza suficiente para mostrarse ambiciosos. Valiéndose de trineos o rodillos y de la fuerza bruta, transportaban sus enormes rocas desde las montañas. Al llegar a los ríos y las tierras húmedas, era necesario adoptar una táctica muy diferente. Voy a reunirme de nuevo con Carl Wendt para poner a prueba alguna de sus teorías al respecto. Hola, Carl, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Parece que todo el mundo está dando el callo. Estamos intentando descubrir cómo movían sus piedras los olmecas y seguimos sin saberlo. Es uno de nuestros principales problemas. Una de las ideas que se me han ocurrido es que es posible que las transportasen, al menos durante cierto periodo de tiempo, sobre el agua. ¿Me enseñas lo que estáis haciendo? Claro. Los olmecas debieron de ser grandes constructores de barcas. La vida en la región exigiría el manejo de una serie de buques para las labores de pesca y para el transporte. ¿Pero contaban con una barca capaz de transportar una roca de 40 toneladas? Carl no tiene ni idea del aspecto que tenían sus barcos. No queda ninguno. Pero lo que sí sabe es que disponían de un material que podría haberle resultado muy útil. Asfalto natural. Hemos encontrado objetos de asfalto en las excavaciones, especialmente en las zonas cercanas a los ríos, en las que hay mucho asfalto. Creo que uno de sus usos más importantes era el de sellar embarcaciones. O sea que sirve para impermeabilizar los botes. Justamente. Explícame el proceso. Vamos a echar asfalto en una olla y lo coceremos un tiempo para que se evaporen sus componentes más volátiles. Después, pasados unos 20 minutos más o menos, añadiremos unos cuantos aditivos y ya está. ¿Así es como lo hacían los olmecas? Pues sí. En nuestras excavaciones hemos hallado ollas con residuos de asfalto en su interior y con goterones en la parte externa, lo que nos indica que lo calentaban en ollas, lo procesaban y después lo vertían. Muy bien. Lo mismo que vamos a hacer nosotros. Pues nada, a cocinar. Vamos allá. La receta es más complicada de lo que podría parecer. Carl dice que ha tirado cientos de remesas demasiado líquidas, pegajosas o quebradizas. Allá vamos. Muy bien, adelante, ponlo al fuego. ¿Cuánto tiempo hay que calentarlo? Lo tendremos al fuego unos 20 minutos aproximadamente. Después podemos sacar un poco para ver qué tal va, cómo está cambiando. La cocción altera los enlaces químicos del alquitrán, transformándolo en una sustancia flexible que se endurece al secarse. La mezcla está comenzando a espesar. Se nota el cambio. Antes parecía una especie de crema y ahora tiene una textura casi como de yogur. Sí, es cierto. Irá cambiando poco a poco. Vamos a dejarlo